Bueno, primero les comparto algo que supongo que los que escucharon acá les pasó lo mismo. Es alucinante que ustedes tres se levanten a la mañana cada día y hagan el trabajo que hacen. Tienen desafíos enormes. Es interesante además que los veía hablar y se miraban cómplices de áreas completamente distintas y se nota que trabajan en equipo, que se ayudan. Así que ante todo, bueno, les digo, me parece alucinante y les agradezco que se levanten cada mañana. Sé que es difícil y está buenísimo. Las preguntas que hiciste me dejaron como la cabeza dando vueltas, tantas cosas que quería charlar con ustedes de algunas cosas y ahora es como que me empujan hacia ahí y está buenísimo. Una de las cosas que me pregunto y que veo que a los tres les gusta es la inteligencia artificial. Y me pregunto, ¿qué impacto creen que tiene en los trabajos que hay hoy y los trabajos que se van a crear en el futuro? Y a partir de ahí, en las empresas que hay hoy y en las empresas que van a venir. ¿Tomás la posta? Si quieres, empiezo y me ayudas, por favor. Retomando también la observación del panel anterior, sin duda esto de la cuarta revolución industrial y este machine learning y este gran volumen de datos que anda dando vueltas y que hoy vuelve a configurar los sistemas productivos en Argentina y en el mundo, va a impactar distinto en los distintos estratos de gestión y de producción de las empresas. Y también les diría, no sé si está bien utilizada la palabra, en los distintos estratos de empresas dentro de una misma cadena de valor. Muy probablemente el desafío sea distinto para una empresa que para otra. Hago un ejemplo. Para una empresa que se encuentra ya nucleando distintos insumos dentro de la cadena de valor de una red de proveedores que tiene que industrializar esos insumos para que la cadena continúe, probablemente ahí el desafío está en insertar mayor y mejor tecnología para hacer más eficiente ese trabajo. Dentro de esa empresa probablemente mandos medios y mandos altos, muchas veces los que están vinculados a estrategias de formación profesional del INET o de formación universitaria, quizás ellos sin saberlo van a empezarse a ver vinculados a estrategias de formación de las universidades, de los institutos de formación profesional, que ya empiezan a ver esto y lo empiezan a trabajar. Ahí lo complejo muy probablemente va a estar en aquellos puestos de trabajo que tengan tareas primarizadas y encima en jóvenes o no tan jóvenes que no tengan este vínculo o no hayan pasado por estas estrategias de formación. Digo, eso la verdad que es una preocupación. Mucho más a mí en lo personal me preocupan esos primeros eslabones de las cadenas de valor que en nuestro país están muchas veces vinculados a temas más extractivistas o pymes más hasta unipersonales, que en muy pocos casos están acostumbrados a insertarse en una situación de mejora continua, en buscar aumentar productividad y en buscar mejorar el ingreso de tecnología a su sector, a su matriz productiva. Digo, ahí probablemente, bueno, esto ya está escrito, no lo estoy diciendo yo, lo que haga que esta persona obtenga la posibilidad de insertar tecnología, mejorar competitividad y sostenerse en esa cadena de valor, sea el conocimiento, sea la formación profesional. Y vuelvo, pero seguro que esa formación profesional mucho más orientada a generar competencias, que son capacidades, habilidades y conocimientos, que esa formación profesional como quizás muchos tenemos en la cabeza de te cuento de qué se trata esto y sobre eso vos intentás generar habilidades, ¿no? Y Pía, ¿cómo se está llevando esto? No, como retomando lo que Seba plantea, me parece que sí, hay un punto que se va a necesitar, y yo le dije en voz baja y Lara dijo sí, porque se ve en la mesa de inteligencia artificial un nivel de especificidad en la capacitación brutal, digamos, y porque hay muy poca gente hoy experta en inteligencia artificial en nuestro país. Creo que doctores eran cerca de 42, investigadores CONICET, perdón, ya ahí empecé a mezclar, por eso están ustedes acá. Hay cerca del 42, que la mayoría está en la provincia de Santa Fe, por lo que fui aprendiendo de las mesas. Pero sobre todo esto, ¿no? Como trabajar desde la educación bueno, ¿qué tenemos que hacer para crear eso? Ahora, desde el punto de vista de las empresas, y pensando en esto último que Seba decía, bueno, ¿cómo haces para esos emprendedores o para las micropymes que tienen que empezar a usar para no salirse de esa cadena de valor?
Y la asociatividad para mí es clave. Digamos, y cuando digo asociatividad es, bueno, ¿qué pasa con los polos tecnológicos, los clústeres tecnológicos que están en las distintas provincias, pensando y trabajando junto con las universidades que están también ubicadas en las provincias y claramente el gobierno teniendo el rol que tiene que tener, que es cómo facilita también esta comunión. Es re difícil laburar de manera asociativa, hay algunos que lo hacen naturalmente y que lo vienen haciendo hace muchísimo, hay otros que por ahí cuestan más, hay distintos estadios de clústeres, por supuesto, pero para mí es clave, sobre todo, para esto último que Sebas decía, de bueno, ¿cómo hace alguien que es súper chiquito de tener que de repente tener inteligencia artificial? Como tengo mi equipo de personas y ya pensar en inteligencia artificial, transformación digital, no lo veo, no tengo la plata para hacerlo, no tengo para invertir. Entonces, ¿qué pasa si empezamos con esta misma problemática a trabajar en equipo, a trabajar juntos y empezar a investigar tal vez una misma temática? Y ha pasado, digamos... Pero cuando decís en equipo, decís entre las distintas empresas... Sí. Es que, sí. Y ahí es como siempre sí, la vinculación. Te potencio la pregunta para que nos cuentes que vos lo sabés. ¿Podés contar cuáles son estos países que tienen los planes de inteligencia artificial aprobados? Porque encima, estamos hablando de muy poquitos países y de qué perfil de países, para ver quién asumió el desafío. Bueno, tenemos el primer país que desarrolló su estrategia de inteligencia artificial y que lo definió como algo estratégico para posicionarse, o sea, un país que ya es desarrollado, pero lo que definió como una estrategia país fue Canadá, pero hace solamente 2 años, o sea, tampoco estamos hablando de que estamos llegando a esta ola, por llamarlo de alguna manera, muy tarde. Tenemos a Canadá como el primer país, tenemos otro país emblema que es Francia, que nosotros es uno de los países, dentro de uno de los ejes que yo comentaba, es el eje de vinculación internacional, en el que tenemos 5 países definidos como estratégicos con los que queremos cooperar. Queremos cooperar para potenciarnos, queremos cooperar en términos de capacitación, de formación, entendiendo cuáles son nuestras deficiencias y qué es lo que nosotros tenemos también para aportar, que es un montón. Y ahí, bueno, Canadá es uno de ellos, Francia es otro. Francia, por este otro tema que yo mencionaba antes, por su mirada que tiene, la mirada que tiene en cuanto a los aspectos éticos y regulatorios. Este tema no es menor cuando hablamos de inteligencia artificial. Los riesgos son grandes. Hablamos de discriminación, hablamos de reforzar prejuicios, sobre todo cuando se aplican a temáticas sensibles como salud, como justicia, como temas de responsabilidad social. De vuelta, no es un tema menor cuando hablamos de inteligencia artificial, no es un tema menor nunca, pero sobre todo en esto, por eso para nosotros tenemos como una atención muy importante puesta ahí y en encontrar el típico balance de cómo hacemos para regular sin inhibir la innovación. Obviamente queremos desarrollarnos, queremos que nuestras pymes se tecnologicen, incorporen inteligencia artificial, queremos que haya más emprendedores como los que ya existen en nuestro país trabajando y generando conocimientos en inteligencia artificial, pero protegiendo al ciudadano. Nosotros desde el sector público tenemos una responsabilidad muy grande que es cuidar al ciudadano y por eso nuestro foco está siempre puesto ahí. Tanto cuando hablamos de aspectos regulatorios y éticos como cuando decimos por qué hacer un plan de inteligencia artificial. Todo lo que yo dije suena lindo, en definitiva es algo muy simple. Queremos desarrollarnos para brindar mayores posibilidades a nuestros ciudadanos y esto viene muy de la mano con lo que mencionaba Pía hoy al principio con la ley a la cual ayer se dio media sanción. La economía del conocimiento no solo trae desarrollo, sino que también trae empleos de calidad, trae oportunidades a nosotros como país. Argentina es valorada en el mundo por nuestras capacidades creativas, por nuestras capacidades en lo que es desarrollo científico y tecnológico. Es una oportunidad que creo que tenemos que aprovechar. Me fui por las ramas y no contesté nada de lo que me preguntó. Pero bueno, básicamente hay como otros países que juegan en otras ligas, son China y Estados Unidos, juegan otra liga, por decirlo de alguna manera, son los que tienen la mayor cantidad de empresas, que tienen la mayor cantidad de datos de este mundo, pero tienen otra mirada diferente a la nuestra en lo que tiene que ver con estos aspectos regulatorios. ¿Y por qué? Porque históricamente se desarrollaron gracias a la desregulación de este tipo de conocimientos y no sé qué más. Una cosa que me interesa y me confunde cuando los escucho es, de alguna forma la inteligencia artificial suena como algo inalcanzable, ¿no? O sea, yo lo escucho como palabras, parece que está allá lejos, y a la vez los escucho y es algo que está en todos los días. La pyme, en cómo le va a transformar el día a día. Y mientras lo ibas explicando, de alguna forma, y hablaban de la universidad y todo, y hablábamos de 111.000, me preguntaba, ¿esto es algo a nivel de clases sociales?
¿El desarrollo en inteligencia artificial es algo que se puede dar en todos los niveles? ¿Es algo que se puede empezar ya en primario, secundario, para que tengan esas habilidades y que después se lleven a su día a día de este señor único, de esta señora única que trabajan, o la empresa? En realidad yo hablo un poquito y creo que después Seba es más autorizado que yo para hablar de esto, pero me parece que un desafío que nos plantean estas nuevas tecnologías, y cuando hablamos de IA hablamos también de robótica, Internet de las cosas, es qué tipo de ciudadanos queremos educar. Y hoy por hoy queremos educar ciudadanos que tengan capacidad de reaprender, que tengan habilidades de pensamiento crítico, que tengan habilidades más técnicas asociadas a la programación, pero son a la vez habilidades técnicas y conocimientos específicos que te abren una manera de pensar diferente, que son las que hoy están educando a las principales potencias del mundo y los países que son emblemas en temas de educación como Finlandia, Francia y Canadá. Me parece que es un desafío, pero tenemos que empezar desde que son chiquitos. Y yo para agregar y responder un poco de, bueno, en qué niveles sociales también, depende de cómo pensemos la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay una empresa social que se llama Arbusta, que trabaja en el nivel más básico, si quieren, de la programación, que es el testing. Pero una de las cosas y les da oportunidades a chicos en situación vulnerable es justamente darles microtareas. Y estas microtareas tienen que ver, por ejemplo, con catalogar. ¿Vieron la plataforma Mercado Libre? Cuando uno busca, o mejor dicho, cuando uno es vendedor en la plataforma, tiene que catalogar sus productos. Pero bueno, gracias a la inteligencia artificial, se supone que si uno no cataloga bien su producto, la plataforma lo puede realizar solo. ¿Por qué? Pues solo con un algoritmo y demás. Pero hay que enseñarle a pensar a la plataforma. Y eso es parte también del rol, digamos, o uno de los roles de la inteligencia artificial. Y estos chicos lo que hacen es eso, es ayudarle a pensar a ese algoritmo. Entonces, ahí respondo un poquito como, ¿para qué extracto? Bueno, dependiendo de cómo lo veamos y para qué lo usemos, porque es tan amplio también, hay inteligencia artificial. ¿Por dónde arranco? Bueno, por ejemplo, esta es una manera de mirarlo, y es cómo microsegmentamos esas tareas, y eso que no quedó catalogado dentro de una plataforma de Mercado Libre y que uno por ahí dice, no vendí mi producto, como no lo catalogué bien, el sistema tampoco, la plataforma tampoco lo hizo, bueno, estos chicos lo hacen y van enseñándole a la plataforma a mejorar el algoritmo que tiene que ver con inteligencia artificial. Sí, para hacer una reflexión que probablemente responda tangencialmente tu pregunta, pero nuevamente les comparto una preocupación o algo que el secretario por lo menos siempre nos plantea. Él habla de que las universidades en Argentina, públicas, privadas, tienen que tener excelencia con inclusión. Y yo creo que en el mundo que se viene, en el mundo que ya está, que ya llegó hoy, que es el que ellas muy bien describen, hoy la exclusión, además de por factores sociales recontra complejos, desde la mirada que podemos dar desde educación, hoy la exclusión probablemente sea el no acceder a tecnología. El no acceder a esa tecnología los va a dejar afuera del mundo laboral, del hoy y de lo que se viene. Así que yo la verdad que ni me permitiría hacerme la pregunta si hay o no clases sociales o estratos que pueden estar vinculados o no a estos perfiles, a estos tipos de producción o a estas temáticas, en este caso de Machine Learning o inteligencia artificial, sino que me parece que directamente respondo por la positiva. Tenemos el desafío, el deber y el compromiso, por lo menos desde el Estado y mucho más desde el sistema educativo, de que todos aquellos que pasen por nuestras aulas sean esos jóvenes que hacen 1, 2, 3 materias y fracasan porque vienen de una escuela secundaria que quizás no les dio esas competencias mínimas de ingreso, que igual algo les habrá servido, o ese joven que se gradúa con 23 años de ingeniero. Tenemos el deber de que todos ellos conozcan que en el mundo que se viene estos son los desafíos, y bueno, y ahí entonces por la positiva creo que tenemos muchas cosas para hacer que hoy no estamos haciendo, pero me parece que ya, no sé, paneles como políticas públicas como, bueno, no llegamos a contar hoy, pero por lo menos esta que bien contó Lara del Plan Nacional de Inteligencia Artificial, van a hacer que esta brecha cada vez sea más pequeña. Está buenísimo. Y no sé si escucharon, hay un estudio que hizo Coursera, que es una de estas plataformas de entrenamiento global,
que empezó a estudiar las capacidades que había en los distintos países y salen a responder, en Argentina tienen las mejores habilidades técnicas del mundo. ¿Cómo? Estamos en el puesto 1 de 60 países, claro, en tecnología específicamente. Entonces, habilidades en tecnología. Y por otro lado, hablaba de alguna forma de tu preocupación con la deserción y a la vez pensaba, estas habilidades de la inteligencia artificial, el 111.000, de alguna forma no están pensando en el título en particular, sino en la capacidad. Entonces me preguntaba, ¿cómo ven desde la educación, desde 111.000 y de tu rol, el cambio es en la educación donde la gente está empezando a mirarla ya no como una carrera, sino como ese acceso a pedazos satelitales de conocimiento? Me enoja mucho que sea muy buen moderador porque esa pregunta es muy difícil de responder. Y la estamos... Sí. Hoy justo leí una nota de un estudiante, si alguno la vio por favor me ayuda, no me acuerdo ni el nombre, pero es un joven que está en la escuela secundaria que ya ganó un premio vinculado a Estados Unidos y ahora ganó otro más y se iba como a hacer un summer work, que no me acuerdo cómo está definido, a Google y básicamente a Silicon Valley. Y él decía, no, yo no me veo entrando en la universidad. Yo no creo que sea necesario, ahí voy a perder el tiempo, yo ya estoy muy formado así, tengo 19 años, creo 18 años, ya soy emprendedor, ya fui 2 veces a Estados Unidos, yo no necesito pasar por la universidad. Sin duda me encantaría tomar un café con él, tengo algunas cosas que decirle, pero sin duda también me gustaría tomar un café con ese decano, con ese director de departamento, o con ese docente, que probablemente, por un lado, o no tiene los incentivos o no tiene la contención institucional para que estas cosas pasen, y por otro lado, vos te encontrás con esa mirada de que no, pero si así estamos formando los mejores ingenieros hace 50 años, así que bueno, seguimos así y después que ese chico última se forme más informalmente. Y la verdad que me parece que eso no debería pasar. De todas formas, último dato triste de la tarde, lo que yo les conté, tenemos aproximadamente 2 millones de estudiantes universitarios regulares frente a 40 y tantos habitantes de nuestro país. Coincido con mis compañeras de panel, para mí el foco hoy debería estar en la escuela secundaria y en la escuela, en la educación obligatoria, porque en la universidad, el joven que llega a la universidad ya sabe leer, ya sabe escribir y probablemente ya tenga acceso a tecnología o en su caso con sus colegas. Deberíamos, que yo creo que se está haciendo, quizás con mayor énfasis, muchos de los que están acá probablemente lo puedan hacer, impactar en esos docentes, impactar en esos jóvenes que me parece que van a terminar empujando al resto, no nos va a quedar... y para opción. sumar, y cerrar con ASEA, sí. No, y desarrollar habilidades emprendedoras. También desde la escuela primaria, desde el secundario, en las universidades, guiño, porque no venimos. No estamos siempre de acuerdo, discutimos mucho. En las universidades también, trabajar el desarrollo de habilidades emprendedoras. Y respondiendo, a mí me pasó hace poco, tenemos un grupo cerrado de egresados del 111.000. Y es un poco, viste, creo que no aprendí suficiente y entonces el programa fue malo porque no me enseñó lo que yo necesitaba y al final entonces no encontré el trabajo. Y cuando empecé a mirar, digo, ¿viste? Porque ya yo que además no me cuesta nada encenderme la mecha. No, porque hay otro tema, ¿viste? Y es como la actitud de cada uno de nosotros también frente a la formación. ¿Qué queremos, ¿no? Porque hoy a nuestro alcance, después hay que poder editarlo, ¿no? Pero hoy a nuestro alcance tenemos muchísimas plataformas que son gratuitas y que nos permiten constantemente ir aprendiendo distintas habilidades. El punto es querer hacerlo y también un poco luchar y ir por eso. Tampoco podemos esperar que todo venga del Estado, sí, y ahí ya, viste, perdón, esto es como muy, muy personal mi pensamiento, pero no, tenemos que también ir a buscar lo que uno quiere hacer, ir a buscar a dónde lo puedo hacer, porque opciones hay un montón, y gracias a la globalización, a la conectividad, lo podemos buscar donde quiera, un montón de cosas gratuitas y que están al alcance, entonces eso también... Yo me quiero poner la camiseta Ciencia y Tecnología acá para aclarar una cosa. La historia del emprendedor que no estudió nada, se fue a Silicon Valley y es súper exitoso,
vende mucho más que la historia del científico que se formó, que hizo un doctorado. Necesitamos de los dos, necesitamos del científico que es el que genera los avances, bueno, me hacen que más o menos. Yo creo que necesitamos de los dos y que nuestro rol desde el Estado es dar las herramientas y promover las capacidades para que todo eso ocurra. Pero bueno. Porque además los de Silicon Valley tampoco es que son la mayoría, ¿viste? La mayoría fracasa, eso también es bueno. La mayoría de los emprendedores fracasan. Claro. La mayoría de los emprendedores fracasan. Es interesante que el mito, como decías vos, del no educado garpa, pero a la vez, si vos salís a mirar, la mayoría de los emprendimientos que terminan yéndole bien empiezan con gente recibida, 45 más. Tenés las excepciones de Zuckerberg que generan luces. Pero bueno, me encantó compartir este espacio con ustedes. Me dejaste pensando, pero me partiste la bocha. Me parece espectacular lo que están haciendo, sé que los felicito. No sé si alguno quiere dar vuelta a la conversación y darles un consejo a ellos que están en el día y se enfrentan con la educación, o cortamos acá. ¿Se animan? Mira cómo se escapa Pía. ¿Habilitamos alguna pregunta del público que me están matando? ¿Quieren? Ahí tenemos. A ver si me podrían subir el volumen del mic de acá. Ya lo tengo habilitado. ¿Sí? Vos hiciste algunas preguntas y no hemos contestado nosotros. No, simplemente voy a decir dos o tres cosas nada más para no tomar mucho tiempo. Cuando vos decís, ahora en Jujuy tenemos que ver el litio y no estábamos preparados, tampoco estábamos preparados para Vaca Muerta, no tenemos ingenieros. Ese es producto de que el país no tiene ninguna planificación. Y en este país no se planifica nada. Nadie se pone a ver qué universidad tengo en cada lugar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que va a venir dentro de 20 años para desarrollar. Entonces el tema es otro que vos planteaste, que es un tema muy, te diría, grave desde hace mucho tiempo. Yo no puedo ser investigador. Te aviso que yo soy jubilado como investigador, fui rector, fui decano, secretario de Ciencia y Técnica, así que te estoy hablando de cosas que conozco. Vos me conocés también, lo hemos conocido en el Parque Tecnológico. Es decir, a ver, si yo soy investigador y a mí me están obligando a hacer 2 publicaciones, depende de qué comisión me toque, 2 o 3 publicaciones en revistas de alto impacto. Tengo que hacer un doctorando, cada 2 años, depende de quién me toque. Y si no, el informe viene negativo. Yo soy partidario de que el investigador tiene que investigar cosas que puedan transferirse a la sociedad, que sirvan tanto para la salud como para desarrollar la investigación, las necesidades que tiene el país. Y hay cosas que se dejan porque la investigación dejó de ser una cuestión lúdica. Eso fue cuando yo era estudiante. Ser investigador era una cuestión lúdica. Hoy ya no es más lúdica. ¿Y dónde empezó el problema? Empezó en Europa, cuando el contribuyente empezó a decir, yo estoy poniendo tanta plata y no veo ningún resultado. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces eso es lo que yo creo que acá hay que analizar la estructura de investigación. Estoy hablando con CONICET, por ejemplo. A ver, ¿cómo se gasta? No digo que lo hagan mal, el CONICET tiene que existir. Quiero ver el presupuesto, quiero ver qué se investiga, cuáles son los lineamientos. Hay un montón de dinero que va para el INTA, hay un montón de dinero. No sé cuántos organismos de investigación tenemos. Entonces, lo que quiero decir es que te habla alguien que estuvo en el CONICET y se fue del CONICET. Y otra cosa que hay que conocer la historia. Antes los profesores eran emprendedores. Yo me recibí de técnico químico en la Escuela Industrial Superior de la Facultad de Ingeniería Química. Y en la Facultad de Ingeniería Química, cuando ibas a hacer tu proyecto final, y acá está el ingeniero, que es ingeniero químico de Santa Fe, el profesor te decía, mira, los problemas que hay en la industria son esto y esto, o tal problema, a ver si haces el trabajo final sobre eso. Entonces, lo que digo es lo siguiente y termino. Hay que ver eso, y eso es responsabilidad de ustedes. ¿Me entendés? Y otra cosa, hay que ir a la currícula flexible. No podemos seguir aceptando que acá cualquiera enseña lo que quiere y cuando el chico se recibió,
Resulta que ya le pasó la tecnología y le pasó el mundo por encima. Entonces, currícula flexible, empezar a ver, basta de esas cátedras o feudos, sino espacios donde uno pueda trabajar en conjunto. Y la función de la universidad es tener un profesional de primera. Si es un ingeniero, tiene que ser un ingeniero de primera. Si es un médico, lo que sea. La investigación es una cuestión que se hace en el Estatuto de la Universidad del Litoral. Hay que hacerla porque esto es así. Pero vuelvo a repetir, no debe ser en el sentido que te digo. Porque si a mí me pagan para 3 publicaciones en revista de alto impacto y un doctor cada 2 años, y yo hago eso porque depende de mi sueldo. Entonces, lo que tienen que modificar la flecha son los de arriba y dejar claro para dónde yo puedo ir. ¿Me entendés? Y eso es modestamente lo que yo opino. Y después, la cuestión social y otra cosa. Ahora hablamos de incubadores, yo he sido gerente del Parque Tecnológico. Hablamos de las incubadoras, ¿viste? Estamos recuperando lo que perdimos. El profesor de antes era el que incubaba la empresa. Era el que te decía, vos vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, y los ingenieros que salían, acá tenemos un ejemplo, miles en Argentina y alrededor de Santa Fe, Rosario, creados por alumnos que salían de la Facultad de Ingeniería Química. ¿Por qué? Porque era una incubadora. Entonces no podés tener un emprendedor si el profesor no es emprendedor. Y entonces es el problema que tenemos. Me dedico a investigar y qué sé yo, de la incubadora, ¿viste? Bueno, muchachos, eso se hace con política. Y la política viene de arriba. Hay que poner incentivos de alguna manera, de algún tipo. Pero la realidad es esta. Si la escondemos, estamos mal. Entonces, a ver, el doctor Barañao, muchas veces he charlado con él a esto. Es un tema que si no se hace una reestructuración, va a ser toda la vida lo mismo. Muchas gracias por su aporte. Por haber hablado tanto. Soy Esther Kaufmann, soy coordinadora de la Red Académica de Gobierno Abierto con Impacto Iberoamericano, y el tema inteligencia artificial tiene que ir acompañado también con políticas sobre cómo apoyar a la gente que se va quedando sin trabajo. Respuesta que están teniendo los países nórdicos, por ejemplo, entonces tiene que haber, es decir, enfoques sobre cómo se sostiene la vida, cómo se pelea con la angustia, cómo se hace para que tenga algún sentido la vida, y esas son cosas que no provienen de la tecnología, y es un campo gigantesco donde las universidades, por ejemplo, tienen mucho para aportar. Gracias por su aporte. O sea, le tocaba a Mariano Mayer, que es el secretario de Emprendedores y Pymes, cerrar el panel. No puede estar presente porque lo llamó el ministro para una reunión de último minuto, así que disculpar por eso, agradecer a Acadime por esta jornada. De nuevo, estamos viviendo momentos bastante complicados, digamos, nosotros mismos no somos ajenos a eso, porque también somos ciudadanos. Entonces, agradecerle por estar acá, agradecer de nuevo a Acadime, que está haciendo un trabajo realmente muy importante. No hablamos hablaba de incubadora el señor, y Acadime tiene una incubadora bien interesante con proyectos que están buenísimos y que estamos muy orgullosos de que existan y que se los agradecemos. Y son momentos complicados en el presente, pero estábamos en un panel para hablar del futuro, que también hizo hincapié el señor, y es muy difícil, ¿no? Un poco también respondiendo a esto que vos decías. Tienen que planificar mejor. Nosotros todas las mañanas nos levantamos con eso, con cómo hacer para... y ahí ya a vos te tocó ya, que empecé tipo medio a flaquear con la emoción. Pero ¿cómo hacer con esta coyuntura del día a día y pensar en el futuro?